Bien, entonces comenzamos con este tema que se llama probabilidad condicional. Hemos ya explicado la importancia, ¿no? Del tema, así que vamos en materia. Bueno, esta diapositiva de aquí es una pequeña, un pequeño repaso, nos ayuda como a repasar qué es lo que estudiamos y hacia dónde vamos. Entonces, recuerden que, bueno, partamos de acá, voy a comenzar de acá. Entonces, básicamente comenzamos a estudiar el cálculo de una probabilidad para un evento, o sea, para un evento A. ¿Sí? Comenzamos así, con una letra, digamos, ¿no? Esa probabilidad se conoce, fíjense en los nombres aquí, vale la pena que familiarizarnos, leer estos nombres para que no nos tomen de sorpresa si alguna vez lo escuchamos en alguna conferencia o en algún libro. Esta probabilidad que está sola, ¿sí? Como, como por ejemplo la probabilidad de obtener cara en el lanzamiento de una moneda, ¿no? Un solo evento se conoce como una probabilidad a priori. La palabra a priori significa, o sea, como al principio, ¿no? Sí, al principio, o sea, al inicio, a priori. ¿Ya? Son nombres que se le da para, justamente por tantas probabilidades que hay, para identificar, ¿no? También se conoce como probabilidad marginal. La palabra marginal justamente es porque está sola, como también significa que está al margen, ¿no? De una tabla, ¿sí? Como que está sola, ¿no? Esta letra A, ¿sí? Bueno, entonces, eso es lo que hemos estudiado, ¿no? Luego, una vez que hemos estudiado la probabilidad de un evento, nos pasamos a qué? A calcular la probabilidad de dos eventos. Entonces, con dos eventos, nosotros decíamos, tenemos puede ser que los eventos estén unidos con la letra O. Si están unidos con la letra O, es fácil, se calcula con esta fórmula que se llama la ley de la adición o la ley de la suma. Eso vimos la clase pasada, ¿no? Donde decía que la probabilidad de A unión B o la probabilidad de A o B es igual a la suma de las dos probabilidades, ¿no? Menos la probabilidad de que sucedan las dos al mismo tiempo, ¿no? Eso decía la fórmula. Sí. Ahora, el otro problema es cuando estos dos eventos están unidos con la I, y justo aquí viene esta partecita, ¿no? Lo que está resaltado en un color como rojizo, ¿no? Donde aquí es donde se vuelve un poco más interesante, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta probabilidad, recuerden, teníamos algunos casos. El primer caso es que los dos eventos no puedan suceder al mismo tiempo. Eso decíamos que eran eventos mutuamente excluyentes, ¿se acuerdan? Claro, tiene que primero pasar uno y obtener los datos de ese evento para luego sacar la probabilidad dependiendo del otro evento. Así, ¿no? Ya, bueno, puede ser un caso ese, así es. Pero recuerden que con la I, o sea, con la letra I, no lo vean, o sea, como que con la letra I no lo vean como que pasa uno y luego el otro, no, o sea, con la letra I tienen que ir los dos al mismo tiempo, ¿ya? Para que se entienda. Entonces ahí es donde se vuelve, como les decía, interesante, porque hay eventos que no pueden suceder al mismo tiempo, como por ejemplo obtener un número par y un número impar al mismo tiempo en el lanzamiento de un dado. Eso es imposible que sucedan. Entonces, cuando esas cosas no se pueden, esos eventos no pueden suceder al mismo tiempo, se conocen como mutuamente excluyentes. Eso es lo que vimos la clase pasada, ¿no? Que quede claro todos esos conceptos que explicamos en la clase pasada, ¿no? Entonces, obviamente, como no pueden suceder, como es algo imposible que pase, la probabilidad de esto es cero, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta fórmula que ustedes ven aquí queda reducida a lo que ustedes ven acá, pues, ¿no? Sí, eso habíamos explicado. Entonces, repito, el problema es analizar esto con la I. O sea, el primer caso, repito, el primer caso es que sean mutuamente excluyentes, o sea, que no puedan suceder las dos cosas al mismo tiempo. Si no sucede, o sea, se terminó el problema, solo esto se hace cero, se lo elimina ahí y se acabó. Ahora bien, ¿qué pasa cuando sí pueden suceder? O sea, cuando A y B sí pueden suceder al mismo tiempo. Ahí se dividen en dos ramas, las dos ramas que ustedes ven aquí. Esta parte de acá, que significa que A y B, a pesar que pueden suceder al mismo tiempo,
son independientes, o sea que uno no influye al otro, totalmente independiente, ¿no? Los eventos independientes. Ya pusimos ejemplos en la clase pasada. Entonces, si son independientes, esta probabilidad con la I, que se llama probabilidad conjunta, o sea, la probabilidad de A y B se llama conjunta, solamente se lo calcula así, como la multiplicación de ambas probabilidades. Aquí ustedes ven. Y esto se conoce como probabilidad conjunta. Entonces, esto se da cuando hay independencia, sí, cuando hay independencia entre esos eventos. Cuando hay independencia. Aquí está resaltado la palabra independencia. Aquí. No se olviden de eso. Hasta ahí quedamos la clase pasada, si recuerdan. Ya habíamos mandado una pequeña tarea, ¿se acuerdan? Listo. Y el día de hoy vamos a culminar esa idea. El día de hoy, en cambio, teníamos que ver qué pasa cuando quiero calcular la probabilidad de A y B, ¿sí? Pero resulta que A y B pueden suceder juntos, pero uno es dependiente del otro. O sea, hay dependencia. Ahí es donde viene la clase, el tema de hoy. No sé si me hago entender, si hay alguna pregunta, está ahí. Eso habíamos quedado y hoy arrancamos aquí. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Básicamente nos vamos a centrar aquí. O sea, para solamente esto, calcular esa, esas dos probabilidades, pero cuando sean, esos eventos sean dependientes, o sea, uno depende del otro. Puede ser que A dependa de B o al revés. El evento B dependa de A. ¿Listo? Y ahí arrancamos. O sea, a partir de ahí arrancamos. Bueno, vamos a ver alguna fórmula que no lo... Esto de aquí, que ustedes ven aquí, es lo que vamos a estudiar, pero no lo explico aquí porque no se va a entender ahora, obviamente, ¿no? Pero cuando ustedes ya vean, si se entendió la clase de hoy, cuando ustedes vean este archivo, esta carátula que está aquí al principio, ya le va a resumir lo que voy a explicar todo ahora, ¿no? Listo, entonces arrancamos, ¿no? Recuerden, vamos a estudiar las probabilidades que sucedan, ¿no? Ahí ve cuándo son dependientes, ¿no? Ese es el tema de hoy. Bien. eh, entonces, bueno, voy a saltar esto de aquí porque no quiero adelantar, voy a ir poco a poco. A ver, entonces vamos a explicar un poquito qué es eso de dependencia para que quede todavía más claro. Vamos a colocar ejemplo. Ujú. Entonces, lo que vamos a hacer es, repito, calcular la probabilidad de algún evento que sea dependiente de otro evento. No, no nos olvidemos de eso, ¿no? Esta palabrita, que depende de... Que en la vida real hay en la vida real hay muchos eventos que dependen de otros, ¿no? Entonces imagínense, si solamente calculamos una sola probabilidad, supongamos que nos dijera esto de aquí, la probabilidad de obtener 10 en física. ¿Se acuerda que ese ejercicio yo más o menos lo hicimos la clase pasada, ¿no? Sí, la probabilidad de obtener 10, nada más. Solo enfoquémonos en esto. Entonces, bueno, uno va a hacer lo posible por contar cuánta persona tiene 10 en un curso, lo dividimos para el total y sale la probabilidad, ¿no? Pero esta probabilidad es muy simple si solamente nos enfocamos en un solo evento. Supongamos que esto sea A, obtener 10. ¿Sí me explico? Pero la cosa cambia cuando nos dice, bueno, la probabilidad de obtener 10 y nos da otro evento. Aquí está. El otro evento es que nos da esta información, que la persona estudia poco. Fíjense. Entonces nos dan una información adicional. No sé si ustedes pueden apreciar, pero ya no es lo mismo. O sea, no es lo mismo solamente, supongo, voy a tachar esto. Si tachamos esto, fíjense, no es lo mismo solamente ver esto de aquí, la probabilidad de obtener 10, ¿sí? Que decirle la probabilidad de obtener 10 y le damos esta información y la persona estudia poco. Entonces ya cambia la cosa porque esta probabilidad de obtener 10 a lo mejor va a bajar, obviamente. Si estudia poco, la probabilidad va a ser bastante baja. Por ejemplo, qué sé yo, va a ser 0.3 o 0.2. Es muy
Es poco probable de que una persona que estudie poco obtenga 10, ¿sí o no? Es lógico, ¿no? Entonces, esa es la probabilidad que nosotros vamos a calcular. Entonces, vamos a ver que va a estar siempre dos eventos, el elemento A y el elemento B, ¿ok? Sí, pero va a aparecer este símbolo que ustedes ven aquí. Este símbolo que ustedes ven aquí, vamos a ver más adelante que se lee con la palabra dado, ¿sí? Se lee la palabra dado o proporcionado cierta información. Por ejemplo, ¿cómo se lee esto? Esto se leía, entonces, la probabilidad de obtener 10 dado el evento que estudia poco, ¿ya? Entonces, este símbolo aparece cuando las probabilidades son dependientes. Cuando los eventos, perdón, los eventos son dependientes. Bueno, las probabilidades también, ¿ya? Esto es el que me va a permitir calcular la probabilidad de A y B. Pero primero tenemos que pasar por aquí, por, por lo que se conoce como el teorema de Bayes. Y aparece este símbolo que ustedes ven aquí. Este símbolo no representa una división. Hay algunas personas que se confunden y lo colocan, bueno, algunos de los se escribe así, ¿no? Ese símbolo y piensa que es una división. Aquí no es que vamos a dividir, ¿no? Todo esto está dentro de un paréntesis, fíjense. ¿Ya? Otro ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo. Por ejemplo, aquí dice, la probabilidad de que una persona dañe el cerebro y su cuerpo en forma permanente. Si solamente preguntáramos está ahí, a lo mejor la probabilidad que estamos calculando es muy general. Si solamente preguntamos, todo esto es A, ¿no? Supongamos que todo esto sea el evento A. La probabilidad de dañar el cerebro y el cuerpo en forma permanente. De pronto en un accidente, uno vaya a pensar que es un accidente, ¿no? ¿Sí o no? No sé si me explico. Pero en el momento que nosotros le añadimos, fíjense aquí, le añadimos otro evento. Entonces, ¿cómo se lee todo esto? Se lee de la siguiente manera, ya todo. La probabilidad de dañar el cerebro y cuerpo en forma permanente, dado el consumo de drogas. muy bien, dado el evento Pero de cuando te da otro evento, más bien es como que te limita, ¿no? Como que a eso, solo te centras exactamente, en eso. exactamente. Esa limitación que ha dicho el compañero, muy bien. Esa limitación es lo que hace una probabilidad más real. Y con esto me van a entender. Es lo mismo, perdón, he estado hablando durante más tiempo antes de ustedes, por eso a veces se me va la voz, ¿no? Bueno, es lo mismo que un doctor, porque si solamente el doctor le dice, a ver, pensemos, a ver, que le diga, no sé, solamente con que lo vea y diga, vamos a suponer que le diga a un doctor la probabilidad de que una persona tenga dengue, ¿ya? Todos conocemos esta enfermedad de acá, de nuestra costa, ¿no? El dengue. Si solamente decimos eso, la probabilidad de que tenga dengue, obviamente podemos decir la probabilidad de que una persona tenga dengue, qué sé yo, vamos a suponer un número. Vamos a suponer un número. Todo depende también de dónde viva la persona. Puede que donde viva haya menos mosquitos, bueno, etcétera. Entonces, vamos a suponer que sea un 20%. Fíjense. Obviamente, como dice su amigo, no está limitado, o sea, está muy general. Entonces, imagínense un doctor que no me diga eso, la probabilidad que tenga dengue y no le ha hecho ningún examen. Pero en el momento que haga el doctor un examen, ¿cómo queda? Pues lo voy a escribir por aquí. Voy a separar la pantalla y quedará algo así. La probabilidad de que una persona tenga dengue, y fíjense, ustedes me van a comprender aquí. A ver, dengue, dado, ponemos la línea y le mandamos algunos síntomas. Por ejemplo, dado que tiene fiebre, vamos a suponer, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros pasamos por ahí, ¿no? Nos ha dado dengue. Coma, vamos a ponerle otro evento, solo para que se entienda. Yo sé que con ustedes nomás vamos a estudiar un solo, o sea, dos eventos, pero para que se entienda, porque en la vida real así funcionan los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Dado que tiene fiebre, vamos a suponer, ¿qué más? Dolor a los huesos. Voy a poner así, ¿no? DH. ¿Qué más?
Cuando uno tiene dengue, a veces los párpados le duelen, ¿no? Vamos a suponer el dolor a los párpados, etcétera, ¿ya? Entonces, fíjense, esta probabilidad de aquí, ¿no? Ya está limitada ¿a qué? A todos estos síntomas que están acá. Entonces, el doctor, con estos síntomas, entonces todo el mundo va a decir la probabilidad que tenga dengue con estos síntomas es altísimo, porque estos son los síntomas básicamente del dengue. Entonces, a lo mejor esa probabilidad ya se vuelve un 80 o 90% de que sí tenga la persona, ¿no? Sí captan la idea. Por eso es una probabilidad más real. Esa limitación justamente lo hace más real. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos, obviamente vamos a hacer ejercicio, ¿no? Pero ahí estamos. Entonces, lo importante aquí es, bueno, más adelante creo que está, no olvidarse cómo se lee este símbolo, y este símbolo va a separar el evento que está en la parte izquierda, llamémosle A, del evento que está en la parte derecha, llamémosle B. ¿Ya? Entonces, siempre, recuerden esto, ¿no? Siempre el evento que está a la derecha, es el evento B, va a ser justamente como los síntomas o va a ser la información que va a ser pista, una ayuda, como quieran llamarlo, ¿no? ¿Para qué? Para calcular el evento que tengo acá a la izquierda. O sea, el evento que está a la izquierda del símbolo este dado es el que vamos a calcular la probabilidad. Siempre. ¿Sí? Entonces, el evento que está a la izquierda es el evento que vamos a calcular la probabilidad dado la información que nos ponga en B. ¿Sí? Siempre va a ser así. Siempre. En ningún momento le podemos dar la vuelta. O sea, si yo digo la probabilidad de A dado B, ¿ok? En la vida real pues, no va a ser lo mismo, va a ser diferente que la probabilidad de B dado A. Entonces, aquí viene una confusión de las personas cuando no identifica bien en un problema qué es lo que está a la derecha y qué es lo que está a la izquierda. Y es muy fácil, repito, el truco es, por decirlo así, un truquito es, o la pista es, que aquí se coloca justamente la probabilidad que nos digan, o sea, calcule la probabilidad de que suceda tal cosa. Aquí va, ¿sí? Y acá, a la derecha, se coloca toda la información o los síntomas, como quiera llamarlo, que me ayude a calcular la probabilidad de acá, ¿no? O sea, digamos, ese es el truco para no confundirnos. Todo eso vamos a ver en un ejemplo. Listo. Entonces sí que vamos avanzando un poco más. Ya vamos a ver cómo utilizamos esta probabilidad de aquí, de A dado B, para el cálculo de lo que nos interesa, la probabilidad conjunta. Así que sigamos. Aquí está, ¿no? Entonces, con esta explicación, les presento básicamente a la formulita que me interesa. Esta fórmula que ustedes ven aquí es la que me interesa o nos interesa para los cálculos que se vienen a continuación. Ya vamos a ver esa fórmula. Entonces, ¿qué dice la fórmula? La fórmula dice lo siguiente, miren, la probabilidad de A dado B, fíjense, aquí está. Por ese caso, aquí está como se lee, ¿no? Arriba dice, sean A y B dos eventos, se define la probabilidad condicional, o sea, la probabilidad condicional significa la probabilidad dependiente, ¿no? Del evento A, y aquí está la palabra dado, ¿sí? Dado significa proporcionado. ¿Qué cosa? El evento B. ¿Sí ven? Entonces, eso es lo que ustedes ven aquí. Entonces, esta formulita nos va a acompañar mucho y nos dice lo siguiente, la probabilidad de A dado B es igual a una división de probabilidades. ¿Qué es lo que va a dividir? Va a dividir la probabilidad de que suceda A y B, fíjense, aquí está. Esta es la parte que nos interesa. La probabilidad de A y B dividido para la probabilidad de lo que ha sucedido del evento B. O sea, siempre el evento que está a la derecha va a estar acá,
aquí en el denominador, siempre, para que se acuerden de la fórmula. ¿Ya? Ya lo vamos a poner en ejemplo y todo eso, ¿no? Entonces, fíjense, claro, ustedes pueden despejar aquí, ¿no? Por si acaso, ¿no? Por ejemplo, vamos despejando. Si despejamos el numerador, significa que la probabilidad de A y B, voy a despejar, ¿sí? Ese número es igual, y esto que está en el denominador pasa acá a multiplicar. O sea, ese número va a ser igual a la probabilidad, que es un número, ¿no? De A dado B, ¿sí? Por, estoy haciendo un despeje de números. Cada probabilidad es un número, no se me vayan a estar confundiendo. Por la probabilidad de B, fíjense, ahí está. Ahí está despejado. Ya más o menos observamos por qué inicié la explicación con la probabilidad, con el símbolo ese dado, para que se entienda. Ahora, aquí ya un poquito, eh, ¿cómo puedo explicar? A ver, también vale la pena tener la siguiente aclaración, que podemos hacer el siguiente cambio y también es válido. Por ejemplo, yo puedo decir lo siguiente, ¿no? Vamos a ver si no se me confunde. Puedo decir lo siguiente, que la probabilidad, lo voy a escribir con otro color para que se vea la diferencia, ¿no? La probabilidad de A y B, sí, y miren lo que voy a hacer. ¿Qué pasa si doy la vuelta? Va a ser igual. En vez de poner la probabilidad de A dado B aquí, le voy a dar la vuelta. O sea, un poquito nomás de familiaridad en esto y ya luego vamos a, se voy a colocar así, la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de B dado A. Fíjense, aquí le doy la vuelta. Pero si le doy la vuelta a esto, va a cambiar esta multiplicación. Porque aquí a la derecha está la letra A, por lo tanto tengo que multiplicarlo ya no por B, sino por la probabilidad del evento A. Fíjense. Las dos fórmulas son totalmente válidas, ¿no? Para calcular esa A y B, probabilidad de A y B. Todo depende, obviamente, cómo se nos presenten los problemas. ¿A qué le llamamos A y a qué le llamamos B? Es fácil, solo que hay que tener bien claro qué es lo que nos están pidiendo calcular, ¿no? O sea, una cosa es a futuro y otra cosa es lo que ha sucedido en el pasado. Lo que ha sucedido en el pasado, si es todo lo que va, digamos, a la derecha, en este caso es B, a la derecha del símbolo dado, del símbolo condicional. ¿Ya? Entonces, también, si ustedes van a algunos libros de pronto, ¿no? También quiero aclarar lo siguiente. En algunos libros o en algunos tutoriales que ustedes vean, no sé, por su cuenta, de pronto, aclaro, esta fórmula que ustedes ven aquí, a veces ustedes no ven escrito la probabilidad de A y B. No lo ven escrito esto. ¿Qué es lo que ven escrito? Ven escrito, por ejemplo, en el numerador, esto de acá. Esto lo colocan acá arriba. Es lo mismo, como ya lo hemos explicado. Sí, es lo mismo, ¿no? Entonces, en algunos libros, repito, colocan esto de aquí. Sí. Bueno, no se coloca lo que está acá porque si iría esto, se simplifica en esta probabilidad de B. Y esa no me serviría de nada porque queda la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A dado B mismo. No sé si me capta, ¿no? No serviría de nada, ¿no? ¿Sí estamos? Bien, bueno, vamos igual a ver en un ejemplo toda esta teoría, ¿no? Listo, entonces borro esto. Entonces, resumen, esta formulita de aquí, vamos a ponerla en práctica. ¿Ya? Sí, vamos a colocarlo en un ejemplo para ya no estar hablando mucho aquí. A ver.
Bueno, recuerden, todo lo que está en B está aquí. Sí, el evento B representa la información adicional, lo que limita, ¿sí? Acerca del experimento aleatorio que vamos a calcular, en este caso la de A, ¿no? ¿Sí? Siempre, siempre que va a estar a la derecha. Ese es el que representa la información adicional. En otras palabras, los síntomas. ¿Estamos? Así que vamos a colocar un ejemplo. Vamos a subir. Bueno, aquí hay eh, un pequeño gráfico. Supongamos que en el caso de las enfermedades, ¿no? Vamos a suponer el caso de la enfermedad. Supongamos que tenemos tres enfermedades. Esta amarilla, esta enfermedad roja y esta enfermedad azul. ¿Sí? Y esta X nos representa los síntomas, ya para que se entienda. ¿Sí? Nos dan los síntomas. Entonces la idea es, supongamos que esta enfermedad amarilla se lo representa, como dice aquí, con la letra C3, aquí. C3, ¿sí ven? La enfermedad azul se representa con la letra C1 o clase 1. Y la enfermedad roja se representa con la letra C2 o clase 2. ¿Sí? Entonces lo que nos dice es lo siguiente, bueno, está acá en inglés, pero no hay problema. Dice, dado un punto X, ¿sí ven? O sea, dado los síntomas, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que X pertenezca a alguna enfermedad C? ¿Ya? En otras palabras, o sea, lo que me indican es, ¿cuál es la probabilidad de que una persona tenga la enfermedad C1, dado que, dado ese punto X? O calcular la probabilidad de que la persona tenga la enfermedad 2, dado el punto X. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuál sería la probabilidad de tener la enfermedad 3 dado el punto X o los síntomas X? Eso es lo que hace un doctor, ¿no? Porque una persona puede llegar con muchos síntomas X y hay enfermedades que se aparecen en los síntomas. Entonces el doctor un buen doctor, obviamente, va a razonar. Aquí en términos de probabilidades, podemos decir, entonces, bueno, la persona va a tener la probabilidad más alta, ¿no? La persona va a tener la enfermedad cuya probabilidad más alta sea más alta, ¿no? Esa es la idea. Entonces, si calculamos estas probabilidades, como ejemplo, ¿no? Fíjense, me va a saltar, sí, tendríamos esto, ¿no? Entonces, podemos tener esto, ¿no? Entonces, fíjense aquí la enfermedad más alta es justamente la probabilidad más alta es la probabilidad de que se dé la enfermedad 3, C3, dado los síntomas X. Y esta probabilidad es 0,999, bastante alta, ¿no? Entonces el doctor, ¿qué diría? No, esta persona es más seguro que tiene la enfermedad 3, C3. Esa es la idea. No sé si ya con eso se entiende mejor. Entonces, fíjense esta probabilidad, ¿no? La probabilidad de que tenga la enfermedad 3, dado los síntomas. Estas son las pistas que nos dan, los datos. Y estas son las probabilidades o sea, los eventos a los cuales vamos a calcular las probabilidades. ¿Sí? Y así se toma la mejor decisión. Aquí el doctor, usando probabilidades, va a tomar la decisión de que sea la enfermedad C3. ¿Se puede equivocar? Claro que sí, porque nada no es seguro, ¿no? O sea, eso no me le dice tampoco que no vaya a suceder estas dos de acá, estas dos enfermedades, pero lo que me dice que es muy poco seguro que suceda, porque son bajísimas, miren. Es casi imposible, ¿no? Pero se puede dar, obviamente, pero bueno, por eso se trata de tomar la mejor decisión, ¿no? Ya si se equivoca, bueno, ya se ha hecho todo lo posible, ¿no? ¿Listo? Entonces, sigamos con... Entonces, bien. Bueno, aquí hay una gráfica, no lo vamos a explicar aquí porque es la misma fórmula, la probabilidad de A dado B, de A dado B es igual
a la probabilidad de la intersección de ambos eventos dividido para lo que está a la derecha, la probabilidad de B, ¿no? Entonces aquí hay un gráfico, diagrama de eventos, no lo vamos a... Vamos acá, vamos a un ejercicio, ahora sí. Nuestro primer ejercicio para que vean que es fácil. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Entonces, vamos a imaginarnos que tenemos en este cajón estas 10 pelotas que ustedes ven aquí. Entonces, estas pelotas, hay unas rojas y hay unas verdes. Bueno, aquí no me ayuda un poco la foto, pero esto de aquí es el mismo verde, por si acaso, ¿no? Ese verde claro y ese verde oscuro vamos a tomar como un mismo verde. Sí, no me ayuda mucho la foto, ¿no? Ok, entonces hay dos colores, rojo y verde. Sí, pero hay dos diseños. En los rojos, ustedes ven unos puntos blancos, entonces eso significa que este es un diseño moteado, moteado, ¿no? Entonces tenemos, en ese cartón tenemos roja, pelota roja y moteada, ¿sí ven? Y tenemos rojas y rayadas. Acá está, ¿no? Las rojas y rayadas. ¿Cuántas hay de cada uno? Hay tres, ustedes pueden ver en la foto, estas tres de aquí son moteadas, ¿no? Roja y moteada. Hay una roja y rayada, que es la que está aquí. Igual sucede con las verdes. Hay dos verdes y moteada y hay cuatro verdes y rayadas. ¿Ok? Entonces nos dan esos datos. Entonces es algo que podemos hacer, ¿no? Tenemos un cartón, repito, y tenemos todas estas pelotitas de aquí. O sea, hacemos una tabla estadística y acá tenemos, ¿no? Sí, una pequeña tabla estadística, fíjense, de las frecuencias absolutas. Ahí están. Hasta ahí no hay nada difícil, ¿no? Contar y colocar aquí. Entonces, fíjense que esta está con las letras I, ¿no? Roja y moteada, o sea, cumple las dos condiciones, los dos eventos, para que se entienda. Ujú. Entonces, nos pregunta lo siguiente, fíjense, mucho cuidado con la pregunta. Aquí es donde digo que a veces se confunden las personas. Dice, ¿alguien saca una pelota roja? Entonces, fíjense que esto es algo que sucedió en el pasado. Es una información adicional, ¿sí estamos de acuerdo? Es un síntoma para que lo vean de esa manera. Esto de que alguien saca una pelota, ¿no? Roja, esa es la pista que nos dan. Eso es lo que va a estar a la derecha de nuestro símbolo dado. Y la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que sea moteada? Fíjense. Esta es la probabilidad que nos pregunta. Entonces, voy a escribirlo aquí. Aquí sería la probabilidad, ¿qué es lo que nos están preguntando? De que sea moteada. Vamos a llamar con la letra M al diseño moteado. Entonces colocamos la probabilidad de la letra M, porque eso es lo que nos están preguntando. No vean lo demás, no se adelanten, hasta ahí estamos. Y luego viene el símbolo este, porque nos han proporcionado una información de que alguien sacó una bola roja. Luego viene el símbolo dado, dado que alguien sacó una pelota roja. Entonces, dado R. Bueno, vamos a ponerle RO de rojo para que se entienda mejor. Y eso es lo que me están pidiendo. Entonces, repito, hay que colocar bien las preguntas, de ahí se hace bastante sencillo los cálculos, van a ver que es bastante fácil. Entonces, hasta ahí no sé si estamos claros. ¿Cuál fuera el error? El error tremendo fuera que alguien escriba al revés, por ejemplo, al revés sería así, RO dado M. ¿Qué se entiende aquí? Se entiende lo siguiente. Aquí se entiende de que alguien sacó una pelota moteada, y eso no me están diciendo. Aquí se entiende, repito, que alguien sacó una pelota moteada y me están preguntando cuál es la probabilidad de que sea
una pelota roja. Es totalmente al revés las preguntas, ¿sí se dan cuenta? Si alguien escribe aquí, ya arrancó mal. Si alguien no escribió bien, el punto de inicio de partida ya arrancó mal. De ahí para allá, pues va a ser un desastre. Entonces, eso es un poco lo delicado aquí, colocar el punto de inicio, colocarlo bien. Profe, ¿Pregunta? eh, o sea que en este tipo de probabilidad, o sea, primero va la probabilidad que se está buscando y luego la información adicional. Correcto. Correctísimo, muy bien. No se olviden de eso. Ahora, si es posible, anótenlo en un cuaderno, para que no se olviden, en su cuaderno, una nota. Así es, siempre así. En este tipo de probabilidad condicional, no se olviden el nombre, no tengan miedo en condicional. Si no se acuerdan la palabra condicional, pues dependiente, dependiente si se acuerdan, ¿no? Por ejemplo, los hijos son dependientes de los padres, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, hasta que ellos trabajen, todo, hasta que el hijo trabaje, etcétera, ¿no? Sí, es lo mismo acá, dependiente o condicional, está condicionado. Los hijos están condicionados, por ejemplo, lo que dicen a las normas de los padres, ¿no? ¿Sí o no? Es lo mismo acá. Primero se coloca la probabilidad que vamos nosotros en la probabilidad condicional, la probabilidad dependiente, primero se coloca, como dijo el compañero, lo que vamos a calcular, el símbolo, luego viene el símbolo este, dado con la información que les van a dar, ¿no? Correcto. Siempre. Entonces, por eso, leer bien la pregunta. O sea, eso es todo. Ese es el problemita. ¿Para qué? Es lo más difícil es justamente leer y comprender nuestro idioma, porque es nuestro idioma, ¿no? Está en español, en castellano, ¿no? Bueno, hasta ahí estamos. Entonces, vamos con los cálculos. Van a ver que los cálculos ya cambian fácil. Bueno, voy a borrar esto, todos estos tachones. Listo, entonces, bueno, y aquí ya viene la fórmula. La formulita sí tenemos que de alguna manera aprendernos porque es sencilla. Voy a retroceder para que ustedes vean, ¿no? Voy a retroceder la diapositiva para indicarles, ¿no? Retrocedo a la formulita aquí. Fíjense en la fórmula, claro, aquí no tenemos A y B, sino que tenemos RO, M, etcétera, ¿no? Pero tenemos que aprendernos que es así, ¿no? La probabilidad de A dado B, lo que está abajo en el denominador, fíjense, siempre, toda la vida, será lo que está a la derecha del símbolo, para que ustedes lo memoricen, ¿ya? Y lo que está arriba es fácil porque es la probabilidad de la intersección de ambos eventos. Usted lo puede colocar A y B o al revés, B y A, eso no pasa nada. Siempre y cuando esté dentro de los paréntesis no pasa nada. ¿Ya? Entonces volvamos a nuestro ejemplo. ¿Sí? Vamos a la memoria. ¿Cómo estamos? Con la memoria. Tenemos aquí abajo, ya hemos escrito lo que vamos a calcular, entonces esto es dividido, ahora sí. ¿Qué es lo que iba en el denominador? Ya saben, la probabilidad de lo que está a la derecha. Esto es el rojo, RO. Por lo tanto, se escribe ahí, RO. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué es lo que iba arriba? Iba la probabilidad de la intersección de ambos eventos. O sea, de que sea M, intersección, o I, como quieran llamarlo, rojo, RO. Ahí está la fórmula, fíjense. ¿Listo? Ahora, vamos a calcular esas probabilidades. Vamos a calcular. Y esto, vamos a calcularlo por parte para que ir despacio que va fácil. Bueno, ¿cómo se calcula? ¿Cuántas pelotas moteadas y rojas hay? Se van a la tabla o a la figurita, como quieran, como quieran, ¿no? Y aquí está. Hay rojas y moteadas, hay 3. Y podemos hacer lo que hicimos con el ejemplo de la clase anterior. Aquí mismo calcular las frecuencias relativas.
De alguna manera, la frecuencia relativa es lo mismo que probabilidad, ¿se acuerdan? Las probabilidades podemos colocar aquí. Entonces, si sumamos cuántas pelotas hay, 3 más 1, 4, 4 más 2, 6, 6 más 4, 10, ¿sí o no? La probabilidad entonces de roja y moteada es 3 sobre 10 o 0.3, como quieran, ¿no? ¿Sí o no? La otra roja y rayada es 1 sobre 10, bueno, etcétera, ¿no? No es necesario calcular todo, pero bueno, como ejercicio. Fíjense que es la frecuencia relativa. Listo, entonces este 3 sobre 10 es la probabilidad de roja y moteada, y es lo que va acá arriba, lo que va acá, ¿no? Entonces, bueno, poner 0.3, bueno, para que se entienda, ¿no? 3 dividido para 10, 0.3, ¿no? Dividido, ¿se dan cuenta? Ahora, dividido para la probabilidad de rojo, pero el rojo está solo. ¿Qué significa? Que hay que considerar tanto lo rojo y moteado y lo rojo y rayado. Todos los rojos. ¿Se dan cuenta? Sí, estamos bien. Entonces, ¿cuántos rojos hay en total en cambio? Hay 4, porque 3 más 1 son 4. Hay 4 rojos. Pueden contar la figurita, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4 rojos. Entonces la probabilidad es 4 sobre 10, ¿no? De los rojos es 4 dividido para 10, que es lo mismo que 0.4. Ustedes van y lo dividen. ¿Listo? Bueno, ya ahí sí ya se hace fácil, ¿no? Hay que dividir 0.3 para 0.4. No sé si hasta ahí hay alguna preguntita. Bueno, entonces si ustedes dividen 0.3 para 0.4 es lo mismo que decir 3 cuartos, ¿no? Y esto es lo mismo que decir 0.75, ¿no? Lo que he escrito aquí está, ustedes lo tienen aquí resuelto, ¿no? Y 0.75, si ustedes quieren, pues es lo mismo que decir 75%, ¿no? El 75% es la probabilidad entonces de sacar una pelota moteada, dado de que alguien sacó una pelota roja. Y eso es obvio, ¿por qué? Porque si alguien saca una pelota roja, obviamente la probabilidad de que salga una moteada es mucho más alta. ¿Por qué? Porque hay más moteadas que rayadas, ¿sí se dan cuenta? Es algo obvio, algo lógico, algo de sentido común, ¿no? ¿Se dan cuenta en el gráfico? O sea, si la probabilidad hubiera salido baja, ahí se me hubiera asustado, porque la matemática tiene que ir con la realidad, ¿no? ¿Sí me explico? Sí. O sea, si hubiera salido, por ejemplo, un 10%, algo bajo, ¿no? 10%, ahí estaríamos algo mal, porque si alguien sacó una pelota roja, obviamente hay mucho chance para que se entienda, ¿no? Mucha oportunidad de que sea moteada, porque hay más moteada que rayada en las rojas, ¿sí? No sé si me explico, hasta ahí estamos. Y ese sería el ejercicio, ¿no? Esa es la respuesta. Entonces aquí, como ven, bueno, ya depende también cómo los datos se nos presenten. Ya vamos a hacer más ejercicio para terminar con este tema, ¿no? Hoy ya le hemos dedicado solamente a las probabilidades condicionales, o también se denominan dependientes, ¿no? A la final para luego para calcular esta probabilidad de aquí, la conjunta. Pero realmente los ejercicios casi poco se enfocan en esto, si no se enfoca más en esto, en la probabilidad condicional. ¿Sí? En la vida real esto es lo que más sirve. ¿Ok? Bueno, y eso es, ¿no? Bueno, una cosa adicional, entonces ustedes este ejercicio, obviamente les pido que lo repase este mismo, ¿no? Se parece bastante a los problemas a veces de las tareitas, que creo que era uno solo que abarca este tema. Entonces, bueno, voy a borrar. Bueno, aquí está la explicación, fíjense, aquí está la fórmula. Ya, solamente me quiero quedar con este tema de la probabilidad de los rojos, de las pelotas rojas, que nosotros lo que hicimos fue sumar esto, ¿no? Pero si se dan cuenta,
esa probabilidad que está sola, ¿sí? Si uno lo quiere expresar en fórmula, si es que alguien desea, es lo mismo que decir esto, que es lo mismo que, es lo que hemos hecho, ¿no? O sea, la probabilidad de que una pelota sea roja es igual. Fíjense en las probabilidades de que sea roja y moteada más roja y rayada, ¿no? O sea, a todas las rojas, donde aparezca una roja, ¿no? ¿Sí? Es lo mismo, o sea, nosotros hicimos 3 más 1, 4 dividido para 10, ¿no? De golpe, ¿sí o no? Pero si lo quieren paso a paso, esto sería primero la probabilidad de la roja y moteada, o sea, 3 sobre 10, voy a hacerlo paso a paso acá. Otra forma, ¿no? Más, más la roja y rayada, que es una sobre 10, ¿no? Sí. Y esto aquí es igual. Entonces, obviamente, se escribe el mismo denominador y se suman los numeradores. Son fracciones homogéneas, ¿no? 3 más 1, 4. Sí. Es lo mismo que llegamos a calcular, digamos, directamente, ¿no? O sea, no sé si pueden ustedes apreciar, pero todo se mueve con sentido común, o sea, no, realmente es fácil. Bien. Tal vez por tantas letritas y signos que aparecen, pero son los más básicos. Veanlo como lo más básico que hay. Listo, hasta ahí. Ahora, como ejercicio, yo les puedo cambiar la pregunta. Este mismo problemita, supongamos, qué sé yo, en un pequeño examen, le doy la vuelta a la pregunta y le digo le doy la vuelta, le digo lo siguiente. Alguien, como yo le dije anteriormente, ¿no? Alguien sacó una pelota moteada, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que sea roja? Le doy la vuelta. ¿Qué tiene que hacer? Obviamente le da la vuelta a la fórmula, entonces será igual a la probabilidad, dándole la vuelta, ¿no? De que alguien sacó una bola moteada, va acá. Y la probabilidad de que sea roja va acá. Y listo, ¿no? Entonces, esto aquí es igual. En la fórmula aplicamos, ya sabemos que arriba es la intersección de ambas cosas. Eso no va a cambiar. Rojo y moteado, o M y rojo, como quieran, ¿no? Ya, lo que va a cambiar es el denominador. Porque ahora ya está, a la derecha está lo moteado. Entonces, acá sería la probabilidad de M, el moteado. Fíjense. Entonces, esto aquí es igual. Bueno, rojo y moteado ya sabemos que es. Rojo y moteado sabemos que es 3 sobre 10, ¿no? Aquí está. ¿Sí o no? 3 sobre 10. Entonces, acá arriba va 0.3. Dividido ahora para los moteados. ¿Cuántos moteados hay? Aquí se vuelve interesante, fíjense. Porque hay moteado rojo y hay moteado verde, fíjense. Me interesan los moteados, no el color. Por lo tanto, hay que sumar 3 más estos dos de acá. ¿Sí ven? 3 más 2, 5, ¿no? Por lo tanto, es 5 sobre 10 pelotas en total, ¿no? ¿Se dan cuenta? 0.5. Si ven por qué no hay que cambiar las cosas. Entonces, esto se divide para 0.5, ¿no? 0.3 para 0.5. Bueno, esto en la calculadora lo sacan y listo. Ahí está, ¿no? Y totalmente la respuesta va a cambiar, ¿no? No sé si hay preguntas. Bueno, esto no va como un ejercicio, una observación, por eso le puse aquí, observación, para no confundirnos. Miren que son ejercicios sencillos, prácticos. ¿Quién en nuestra casa de pronto no tiene un cartón a veces con estas figuritas, ¿no? De diferentes modelos, moteado, rayado, etcétera, diferentes colores. Bueno, listo, no sé si hay una pregunta. Bueno, vamos a pasar a otro ejercicio, pero aquí lo que vamos a hacer es puro ejercicio, nada más. Por lo menos otros dos más para no alargarnos mucho la. Listo, voy a borrar todo, espero que esté claro. Igual queda grabada la clase, ustedes la pueden, yo más noche la subo, o a más tardar por la mañana.
No, yo creo que sí. En internet si me deja, si lo subo esta noche. Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí otra vez lo que yo le explicaba, la forma de escribir el teorema, la fórmula que hemos hablado, o el teorema de Bayes. Fíjense, bueno, ya lo vamos conociendo. Esta es la fórmula que ya lo hemos explicado, ¿sí o no? Entonces, fíjense que hay muchas formas de escribir esto, o sea, pero es lo mismo, ¿no? Yo le dije que lo que está acá arriba, la probabilidad de A y B, es lo mismo que decir la probabilidad de B y A, si se dan cuenta. Es lo mismo, o sea, eso no pasa nada. Sí, lo que cambia es acá. La probabilidad de B es lo que va a la derecha, o sea, del evento que va a la derecha, no tiene relación con el evento que va a la derecha del símbolo. Eso sí no puede cambiar. Y ahora, esta probabilidad de B la pueden calcular de forma directa como ya lo hicimos. Y también podemos recordar de que la probabilidad de B es a la final, fíjense, es sumar las probabilidades donde aparece B, B y A, B y otra cosa. Bueno, aquí A complemento significa o sea alguna otra cosa. Por ejemplo, en nuestro caso era rayada y moteada, ¿se acuerdan? Entonces, pero la idea es sumar las probabilidades donde siempre aparece la letra B con alguna otra cosa. ¿Sí? En resumen, lo que hemos hablado. Sí. Y también esta probabilidad de B ya se la puede escribir así, o sea, como ya lo explicamos al inicio, ¿no? La probabilidad de A por esta multiplicación. Bueno, y aquí ya se vuelve como más, bueno, no quiero explicar esto, como más difícil, pero en los libros aparecen así, ¿no? Pero todo es lo mismo, ¿no? Solo le estoy indicando para que no vayan a decir, no, esto nunca me enseñaron, ni... Sino la forma de escribir lo mismo, ¿no? Pero bueno, nosotros no lo vamos a hacer hacerlo muy complejo, sino lo que estamos explicando, lo básico. Bueno, bien, ahora, sigamos haciendo ejercicio. Ahora yo le tengo una propuesta. Y igual le voy a enseñar porque realmente a algunos les gusta esta forma de resolver los ejercicios. A ver, ustedes pueden ir directamente con la fórmula, ¿no? No hay ningún problema. La fórmula que hemos dicho, la probabilidad de A dado B. ¿Sí? Pero hay una manera que se llama justamente un diseño que se llama un diagrama árbol de probabilidad, que aplica lo mismo a la fórmula, no es lo mismo, sino que es con un grafiquito. Entonces a la mayoría le gusta esto, ¿no? Porque es un gráfico. Pero es lo mismo, ¿no? Y yo se lo voy a explicar ahora, ese diagrama. Sí, o sea, ustedes son libres de aplicar el diagrama o la fórmula, no hay problema por eso. Yo lo voy a explicar de las dos maneras. ¿Ok? Li- ¿Listo? Entonces, vamos a ver si les gusta el diagrama, ustedes me dicen, o la fórmula. Son libres, ¿no? Porque es lo mismo, es lo mismo. Vamos a ver. Vamos a ir con el diagrama para aprovechar el tiempo, como es algo. Entonces, vamos a hacer el ejercicio que ustedes ven aquí. ¿Listo? Sí, vamos a ver cómo nos va. Vamos a hacer el ejercicio. Mire, dice lo siguiente, a ver. Suponga que en una población de igual número de hombres y mujeres. Listo. Hasta aquí. ¿Vamos? Vamos leyendo poco a poco. No sé si me siguen la idea. Hasta ahí vamos, ¿no? Hasta esas comas. ¿Qué significa de que una ciudad tenga igual número de hombres y mujeres? Significa el 50% de hombres y 50% de mujeres. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Son complementos, ¿no? Hombres y mujeres. A pesar que el mundo ponga otras cosas, pero no nos vamos a hacer lío por eso, porque si no, nos vamos a hacer lío y no encontramos, no vamos a encontrar los resultados. Se cae la matemática, ¿no? Así que pensemos en hombres y mujeres. ¿Listo? Bien, vamos entonces a hacer lo siguiente. Este diagramita comienza con el siguiente
Vamos a ponerlo así. Colocamos un puntito y aquí colocamos los eventos que van a salir. En este caso, tenemos a los hombres y tenemos las mujeres. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí colocamos, vamos a representar a los hombres con la letra H. Y a las mujeres lo vamos a representar con la letra M. ¿Estamos de acuerdo? Si gusta, ustedes pueden, no sé si tienen un cuadernito, pueden ir siguiendo el dibujo. Sí. Entonces, este diagrama que se llama diagrama de árbol, en la primera parte es esta sección que ustedes ven aquí. Vamos a colocar, sí, los eventos. Aquí está H, acá está M, listo, de mujeres. Si supongamos que hubiera otras categorías, ya tendríamos que estar añadiendo acá. Ya se vuelve esto muy complejo. Listo, entonces aquí vamos a calcular, aquí se colocan las probabilidades. Colocamos P, la probabilidad de hombres, y colocamos la probabilidad de mujeres. ¿Estamos de acuerdo? Ese es nuestro primer nivel del árbol. Y sabemos que nos dice que hay igual números. Eso significa que hay 50%, o sea, la probabilidad de H es 50%, y la probabilidad de mujeres también es 50%. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la primera parte. Así de facilito. Luego, en estos tipos de problemas, vamos a colocarlo con otro color. Viene una segunda parte. Pues la primera sección está aquí, ¿no? Y voy a colocar con rojo la segunda parte. En cada uno de los extremos se divide en dos ramas, dependiendo, bueno, de los complementos que tengamos. Pero por lo general de dos. Entonces, la probabilidad de la primera parte, los de azul, fíjense, en la primera parte siempre tiene que sumar 100%. O sea, si ustedes suman la probabilidad de hombre y mujer, esto de aquí siempre tiene que sumar 100% o 1. ¿Listo? En la primera parte. Siempre. La primera parte del árbol es lo que está con el color azul, ¿no? Voy a colocarlo así. Esta es la primera parte del árbol, del diagrama. ¿Ok? Ahora, en la segunda parte, resulta que entre estas ramas de aquí, entre estas ramas tiene que sumar uno las probabilidades, esta y la que está acá también. Cada una de esas parejas tiene que sumar 100%. ¿Estamos? Ahora, ¿cuáles son las probabilidades que aparecen aquí? Estas probabilidades de aquí van a ser unas probabilidades dependientes de la primera parte del árbol, de la parte azul. Entonces, si leemos el problema, nos dice de que hay hombres que son obreros. Dice, el 4% de hombres son obreros. Sí, y hay 1% de mujeres que son obreras. Entonces, esa probabilidad se coloca de la siguiente manera. Aquí se va a colocar, por ejemplo, la probabilidad de los obreros, la letra O, dado, ¿sí? Que son, la primera parte, dado que son hombres. Listo. Y abajo se va a calcular también bueno, las clases obreras, que es lo mismo, ¿no? Obreros, obreras, ¿no? Sí, dado que son mujeres. Dado que son mujeres. Esos son los datos. Todos esos son datos, ¿no? Todos son datos. Entonces nos dice que la probabilidad de los obreros, dado que son hombres, es el 4%. O 4%. Este 4% se escribe aquí. 4% 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
4%. Bueno, a los lados, ¿no? Entonces, fíjense que aquí abajo, entre los dos tienen que sumar 1. Aquí abajo, entonces, serían la probabilidad de los que no son obreros, dado que son hombres. O sea, aquí diría él 96%. Pero no es necesario llenar todo el arbolito. ¿Ok? No lo voy a llenar porque no es necesario. Y sigamos abajo leyendo. Entonces, y 1% de las mujeres son obreras. 1% de obrera va acá, 1%. Y acá abajo sería el 99% de mujeres, digamos que no son obreras, el complemento. Y ahí hemos llenado todos los datos del problema en ese diagrama. Ya vamos a responder, ya vamos a poner, vamos a ver que se responde facilísimo las preguntas con. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Ahora, si nosotros lo hiciéramos en forma, digamos, con la fórmula, lo mismo tendríamos que hacer acá, o sea, colocar todos los datos que nos dan el problema, como que fuera un problema de física, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad de AH, sí, es igual a 0,5 o 50%, no hay problema, es lo mismo, ¿no? Luego, la probabilidad de mujer es igual a 50% porque dice que hay la misma proporción, ¿sí? Bueno, la M, salió mal. Luego tenemos que la probabilidad dice de que son obreros, dado, porque ahí, ese es un dato que nos dan, dado H es igual al 4%. Y las mujeres que son obreras, la probabilidad de O dado M igual a 1%. Esos son los datos que nos dan. Sí. Ustedes van a comparar arriba en forma, digamos, analítica y abajo en forma gráfica. Ustedes son libres, repito, en seleccionar cualquiera de los dos. Voy a poner la M bien porque la hice feo. Aquí la letra M. Ahí sí, ahí está mejorcito. Esos son los datos. Por ese caso, no he calculado nada. O sea, no hemos hecho ni una suma, nada, nada. Solamente estamos identificando los datos. Que quede claro. No he hecho ningún cálculo, nada. Solo estamos leyendo el problema. Ah, no puede ser. Corre todo. Ah, ni pongo control Z. Bueno, vamos con paciencia. Nuevamente voy a hacer esto. A ver, aquí nuevamente. Aquí teníamos lo tan chévere que estaba. La probabilidad de hombre, 50%, bueno, 0,5 para más rapidez. Ah, caramba. Bueno, con paciencia. La probabilidad de M de mujer, que es 0,5. Bueno, así lo ven de nuevo. Esto es 0,5. Bueno, aquí la ciudad, ¿no? Luego viene el color rojo. Decíamos los ramas en cada extremo. No es necesario llenar todos los datos. Bueno, por acá tenemos los obreros, la probabilidad de obreros. Pero como se une con esta sección, hay que poner dado H. ¿Sí? Y ese es el 4%. Y acá, déjenme borrar esa línea. Y acá tenemos la probabilidad de las obreras, o la letra O. La letra O significa la clase obrera. La clase significa tanto hombre como mujeres, ¿no? Clase, la letra O. No vayan a estar haciendo una letra para los hombres y otra letra O para las mujeres, ¿no? Es una sola clase, lo mismo, ¿no? La categoría, ¿no? Bueno, la O dado mujer, ¿no? Y este es 1%. ¿Listo? Esos son los datos, ¿no?
Y por acá, bueno, por acá teníamos los datos en forma separada, ¿no? Decíamos, voy a seguirlo escribiendo. La otra forma de hacerlo a través de la formulita que era colocar la probabilidad de H, otra vez lo mismo. Este es igual a 0.5. La probabilidad de mujer, o sea, la proporción, mejor dicho, es 0.5. Proporción de probabilidad, al final, fíjense también lo mismo, ¿no? Luego tenemos con otro color, la probabilidad de que sea obrero, dado H, según los datos, este es 4% o 0.04, ¿no? Y la probabilidad de obrero, dado que son mujeres, ¿no? Y eso es 1%. Bueno, esos son los datos que tenemos, por fin, hasta ahí, ¿no? Sigamos leyendo. Entonces dice, una persona es elegida al azar. Fíjense, una persona es elegida al azar. Bueno, ahí no me está dando ni una pista, solo, o sea, porque, o sea, no me está diciendo si es hombre o mujer, ¿no? ¿Sí me entiendes? Es una persona, entonces eso no es ninguna pista. Aquí la pregunta es totalmente concreta. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de la clase obrera? O sea, aquí la pregunta es simple. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de la letra O, obrera? Nada más. Si me hubieran dicho, a veces seleccionó un hombre, por ejemplo, al azar, ahí sí, de pronto hubiéramos hecho la probabilidad de O dado H. Pero ¿qué me dice una persona? No sé si hombre o mujer, y me habla en forma general. ¿Cuál es la probabilidad de que sea clase obrera? Se me pregunta sobre la probabilidad de O. Punto final. Listo. Entonces, aquí les explico esto porque no vayan a cometer el siguiente error, que se confunden. Fíjense que aquí está con el símbolo dado. Y la persona dice, esto es fácil. Cojo 4% de los obreros más 1% y ya está. ¿Esto cuánto es? 5%. No, no, no se puede hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Porque esta probabilidad del 4%, fíjense, digamos que está sometida a esta categoría H. No es con la letra I. Si fuera con la letra I, sí, como en el caso de las pelotas, ¿sí? Igual con las mujeres. Acá dice la probabilidad de obreros dado que son mujeres. Si hubiera sido aquí con la letra I, o sea, la probabilidad de obrero y mujer, ahí sí, ahí sí se puede sumar directamente. Pero no, hay que entender bien el ejercicio, porque me dice que de los hombres hay un porcentaje que son obreros. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado ahí. Entonces, no se puede hacer esa suma de forma directa, ¿no? No, no hacer esto. Si ustedes revisen el caso, vuelvo repito, de las pelotitas que hicimos, será diferente porque ese sí me daban los datos I, rayada y moteada. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo calculamos aquí? O sea, lo que yo le digo es lo siguiente. Déjenme borrar aquí. Se lo voy a explicar. Vamos a colocar con otro, este verde. Vamos a calcular con este verde. Listo. Lo que digo es lo siguiente. La probabilidad de o sea, si lo queremos expresar en fórmula sería la probabilidad de, donde aparece la O y, y, y H más la probabilidad de O y que sean mujeres. Entonces, ven que no hay la probabilidad de O y H, no hay aquí en los datos, ¿no? No hay en ningún lado de eso. Eso es lo que hay que calcular. Ahora, aquí viene el chiste del gráfico, porque el diagrama siempre será así, ¿no? Aquí ven la primera parte, la segunda parte, siempre. Entonces, si uno multiplica 0.5 por 4%, automáticamente aquí, si ustedes multiplican, aquí va a salir la probabilidad de O y H. Eso es lo bonito del diagrama.
sea, la probabilidad de OIH será igual a 0.5 por 0.04, el 4%. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué la multiplicación? Porque recuerden la fórmula. Recuerden la formulita. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Bueno, si a alguien de pronto le interesa, voy a explicarlo por acá. Si nosotros recordamos, la fórmula dice que la probabilidad de O dado H, esto es igual a la probabilidad de O y H, sí, dividido para H. Si que a alguien le interesa, les explico, ¿no? Entonces, si ustedes despejan la probabilidad de O y H, si ustedes despejan aquí, esto va a ser igual a la probabilidad de O dado H por la probabilidad de H, ¿sí ven? ¿Se dan cuenta? Y es lo que estamos haciendo aquí. Y es lo que estamos multiplicando. ¿Ok? Entonces, en el diagrama no se aprecia tanto la fórmula porque solo se explica, solo se aclara y ya. Pero en la forma analítica hay que hacer esto de acá. Bueno, entonces lo mismo abajo. Acá, ¿qué tenemos ahora? Acá abajo se multiplica las dos ramas. Tenemos la probabilidad de cambio de que sea obrero y, o sea, las dos cosas al mismo tiempo, eso, ¿no? Y que sea mujer. Entonces, esto es 0.5 por 0.01. Si ustedes se dan cuenta, o sea, lo que estamos sacando es el 1% de esta cantidad de mujeres y acá el 4% de esa cantidad de hombres. No sé si hasta ahí hay una preguntita. Ahora, bueno, aquí la calculadora, esto es fundamental a veces, si no. Bueno, 0.5 por, o sea, bueno, obviamente es como ver el 50 si quieren, digamos, mentalmente un poquito multiplicar, no es como decir el 50% del 4%, o sea, la mitad del 4% es 2%, eso es lo que está haciendo la multiplicación, ¿no? El 50% o la mitad del 4% es 2%, por lo tanto, esto tiene que quedar 0.02. Pueden comprobarlo, ¿no? Es algo, sí, es la mitad del 4%, para que se multiplique rápido. ¿Sí? Y lo mismo acá. Acá le están sacando el 50% del 1%, o sea, la mitad del 1% es 0.5%. 0.5% sería 0.05, ¿no? Pueden, sí o sí. Bueno, está fácil porque está un 50% ahí, ¿no? Bueno, y entonces finalmente esto es igual a la suma de las dos. 0.05 más 0.02, esto quedaría ya la respuesta final, 0.225. ¿Listo? Esa es la probabilidad. O sea, 2.5%. 2.5%. Miren, así es el diagrama en los diagramitas, esto que se llama diagrama de probabilidades. Ahora, si fuera en forma analítica, estamos acá con la fórmula y aquí necesitamos calcular la probabilidad de O dado H. No, o sea, debemos despejar, perdón, la probabilidad de O y H, ¿no? Obviamente va a salir lo mismo, ¿no? La probabilidad de O y H, que era 0.02, ¿sí? Y luego, así mismo, despejar la fórmula para la probabilidad de O y M. O sea, saber escribir la fórmula, bueno, y etcétera, ¿no? Y luego se suman las dos probabilidades y tenemos la probabilidad de O. O sea, de forma analítica es lo que ustedes tienen acá arriba. Y en forma de diagrama es lo que está acá abajo. Ahí cada uno, pues, escoja lo mejor. Yo, la verdad, prefiero más el diagrama. Se me hace mucho más práctico, ¿no? Pero es lo mismo. Es exactamente lo mismo.
No sé si hay una pregunta. Bueno, eh, vamos a hacer un último ejercicio. Hagamos un pequeño break de 3 minutos. Si me están escuchando, tres minutitos. Voy a dejar ahí si ustedes tienen alguna pregunta, alguna cosa para que lo analicen. Siempre es bueno, ¿no? Y vamos a continuar con un último ejercicio. Como nos vamos a ver igual en clase, ahí hemos de repasar todo, ¿no? Entonces, voy a hacer una pausa, unos 3 minutos, por favor. Cualquier pregunta lo hacen después de la pausa. ¿Listo? Bueno, muy bien. Retomamos nuestra clase. Esperemos que estén escuchando. Bien, vamos entonces. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Ujú. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, voy a borrar todo entonces esto de acá. Ujú.
Y vamos con otro ejercicio. Bueno, aquí está, no me había acordado de esto, está toda la explicación, si ustedes ven, ¿no? En la diapositiva. Entonces recordemos, nuestro diagrama de árbol tiene dos secciones. Fíjense, la primera sección está aquí, las probabilidades tienen que sumar uno, ¿no? Si hubieran otras cosas, más complemento, se coloca acá otra rama, sí, pero entre la primera sección, todas las probabilidades suman uno, ¿ok? Bueno, acá se colocaban los obreros y las obreras, ¿no? Bueno, en el caso acá está la mujer arriba. Ujú. Bien, acá se ven las probabilidades, fíjense, los obreros dados que son mujeres porque se unen al árbol, ¿no? Es una probabilidad a la final condicionada. Estos son los datos del problema, ¿no? Sí, entonces aquí suman uno en cambio entre las dos ramas. Claro que aquí no está el 99%, no es necesario colocarlo, solo lo estoy explicando. A continuación se multiplican las dos ramas, fíjense, y tenemos las probabilidades conjuntas para sumar y tener la letra O. Sí, entonces, cada vez en estos tipos de ejercicios, cada vez que nosotros nos piden una sola letra, o porque a veces hay la obligación de calcular la probabilidad de una sola letra, siempre hay que hacer este procedimiento, la multiplicación y luego la suma de las dos, multiplicación de las dos ramas y luego la suma. ¿Por qué? También una cosa para que ustedes vean, en estos tipos de ejercicios siempre nos van a dar tres eventos. Por ejemplo, aquí hay la M, el evento H o tres variables y la O. ¿Se dan cuenta? Por lo general, siempre, por lo menos en este nivel, aparecerán tres letritas. ¿Sí me comprenden? ¿Sí? Entonces, como de esta sí tenemos datos, de esta tenemos datos, la tercera letra de ley hay que hacer este proceso. Es un poquito repetitivo para llegar a calcular la probabilidad de la tercera letrita, del tercer evento, y ahí y a continuación responder, qué sé yo, las preguntas que me vengan, que me hagan. Siempre ese proceso. No sé si me hago entender. Ujú. Bueno, ya se calcula la fórmula. Bueno, aquí está otra vez el ejercicio. Ujú. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Y de pronto podemos dejar ahí, ¿no? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. No sea muy largo. En el siguiente ejercicio nos indica lo siguiente. Vale la redundancia. Bueno. Dice, en una fábrica hay dos máquinas. Mire, y aquí ya no se habla de hombres y mujeres, sino dos máquinas. La máquina uno que realiza el 60% de la producción y la máquina 2 el 40%. Hasta ahí. Hasta ahí ya tenemos que nosotros imaginarnos, bueno, no hay mucho espacio aquí, pero voy a dibujarlo en pequeñito, que hay dos ramas la primera parte, fíjense. La primera parte sería la probabilidad de la máquina uno, que eso es 60%, y la probabilidad de la máquina 2. Y miren, así no me dieran de datos, yo ya tengo que suponer que es 40%, porque es el complemento. Supongamos que no me den de datos el 40%, como la fábrica solo tiene dos máquinas, eso es una ley, una obligación. Si me dicen que una es 60%, la otra de ley tiene que ser 40%. Si no, no podemos hacer el ejercicio, ¿no? ¿Ok? Y si no fuera 40%, porque existe una tercera máquina. La producción es que 100%, pues, ¿no? Listo, entonces fíjense, esa es la primera parte. Y luego de estas ramas de aquí, de cada uno de estos puntos, salen dos ramitas. Siempre van a salir dos ramitas. Bueno, voy a cambiar la diapositiva, porque creo que está la solución porque aquí se hace difícil.
Bueno, voy a borrar todo hasta ahí. Entonces, creo que voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí está. Entonces, vamos por parte, explicando poco a poco. Fíjense, aquí está la fábrica, diciendo que mi árbol está así. Acá está la máquina 1 y acá está la máquina 2. ¿Estamos de acuerdo? Solamente veamos eso. Son los datos, ¿no? Nada más. Ahora, de cada uno de estos puntos va a salir dos ramas, 1 y 2. Dos ramas. Vamos a seguir leyendo el problema para ver qué nos dice. Dice lo siguiente. De su producción total, en la máquina 1, resulta que produce 3% de material defectuoso. Fíjense. Esta es una probabilidad que depende de la máquina 1. Igual en el caso de los obreros, hombres y obreros mujeres, ¿no? Lo mismo ahí. La máquina 1 produce 3% de material defectuoso. O sea, este 3% de la producción total, fíjense. 3% de la producción total. Depende de eso. Por lo tanto, ese 3%, esa probabilidad será así. Eso se lo vamos a escribir así. Esa es la probabilidad de que el material sea defectuoso, vamos a llamar con la letra D, dado que viene de dónde, que proviene de la máquina 1 de M sub 1. Eso es 3%, esa probabilidad. Esos son los datos. Y luego nos dice que la 2 produce 5%, la 2, la máquina 2. Por lo tanto, así mismo, hay la clase, aquí ya no hay obreros, sino de defectos. Dado de la máquina 1, perdón, la máquina 2. Y esto es 5%. Son los datos que nos dan. Hasta aquí estamos leyendo, ¿no? Hasta aquí. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, eso hay que llevarlo al gráfico. O si lo quieren hacer de forma analítica, bueno, yo lo voy a llevar al gráfico. ¿Ok? Si fíjense la probabilidad de los defectos, ¿no? La primera letra es la que manda la parada, ¿no? La probabilidad de defecto. Que viene la máquina 1 y la otra que viene la máquina 2. Así que, bueno, voy a borrar. Vamos a cambiar de diapositiva para ir explicando el gráfico. Entonces, miren, de la máquina 1, que está aquí, acá están los defectos, ¿no? Y obviamente acá están los artículos no defectuosos, pero no me importa, ¿no? Esto acá no me importa. Entonces aquí está la probabilidad de los defectos dado a la máquina 1 es 3%, lo que ya explicamos. Y la máquina 2, en cambio, dice que es 5%, ¿no? Sin el problema. La probabilidad de defecto dado. Ese 5% se escribe así, ¿no? Hasta ahí son los datos del problema. Entonces ahí estarían, hasta aquí ya sería nuestro arbolito. Entonces, desde ya les digo, o sea, siempre hay que calcular la probabilidad de la tercera letra. Aquí tenemos M sub 1, aquí tenemos M sub 2. O sea, tarde o temprano siempre es bueno. Vamos a calcular la letra D. Siempre, de alguna manera, necesitamos la probabilidad de defectos en total. ¿Cómo se calcula una letra sola? Entonces, ahí en lo típico. Se multiplica este 60% por el 3%. ¿Y qué tenemos aquí? De la multiplicación tenemos la probabilidad de que sea defectuoso y que venga de la máquina 1. Y también se multiplican estos de acá, las otras ramas. Y esto me va a dar la probabilidad de defectuoso y que venga de la máquina 2. ¿Listo? Y ahí sí, como en el caso del primer ejercicio de las pelotas, se suman esta de acá y me da la probabilidad de la letra D total. ¿Sí? Al final siempre nos tocará hacer, ni siquiera he leído lo que nos pregunta el problema, pero siempre hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejo ahí. Por el momento pueden multiplicar 60 por, o sea, 0.6 por 0.03.
Mucho cuidado con los porcentajes, porque hay personas que sí que se confunden con los ceros. Se confunden con los ceros, ¿no? Pues aquí puede tener un número, para que ustedes ya lo dejo que lo calculen, para que multiplique 40 por, o sea, 0.4 por 5%, que es 0.05, y van a tener otro número. Suma este número más este número y me da la probabilidad de defectuosos. Bueno, pero vamos viendo el problema. Entonces, ese es, digamos, una primera partecita, ¿no? Sigamos leyendo el problema. No sé lo que me están preguntando. Vamos a ver. Listo. Me dice, el asunto es que se ha encontrado un material defectuoso. Ah, fíjense, material defectuoso. Se ha encontrado un material defectuoso, ¿no? Entonces, aquí sí me está diciendo, ¿no?, de que han sacado un material defectuoso. El material defectuoso se representa con la letra D. Ha salido un material defectuoso. Y me dice, ¿cuál es la probabilidad de que este material defectuoso provenga a la máquina 2? Fíjense, la probabilidad de M sub 2. Entonces, lo que yo le decía, ¿cómo se escribe esto? Esto es igual. Lo que me está preguntando es igual a la probabilidad de M sub 2 dado el que se ha encontrado un material defectuoso. Listo. Eso es lo que me están pidiendo. Y no escribir al revés. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que este material defectuoso venga a la máquina 2? Es M sub 2 dado, sí, que se ha encontrado un material defectuoso, lo que ha sucedido, la pista, lo que ha pasado. Bueno, y según la formulita, esto es igual a la probabilidad de M sub 2 y que sea defectuoso, dado que, perdón, dividido para la probabilidad de la defectuosa. Entonces, fíjense de que aquí es obligatorio que necesito encontrar la probabilidad de D sola, ¿eh? Eso le digo de que, por lo general, siempre necesitamos encontrar las probabilidades de, esas tres, de los tres eventos. En este caso, aquí M sub 1, M sub 2 y la letra D de defectuoso. M sub 1 de la máquina 1, M sub 2 de la máquina 2 y la letra D de defectuosos. Entonces, fíjense, ya la letra D ya la hallamos porque ya la expliqué cómo se halla, ¿no? Y la probabilidad de M de la máquina 2 y defectuoso también es una de las multiplicaciones de las ramas. Y ya está. Se divide los dos números, que ya lo tenemos, uno para el otro, y ya está, ¿no? Ese será el resultado. Entonces, no sé si hay una pregunta, voy a borrar esto. Ojalá que esté, vamos a ver si están los cómputos. Ah, sí, acá está, ¿no? Bueno, está en forma de fracción. Está en forma de fracción, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, fíjense, aquí está la probabilidad de que venga de la máquina 2, dado que se ha encontrado un producto defectuoso. Bueno, aquí está escrito, lo que yo quiero decir es que esto es igual a la probabilidad de M sub 2 y D, que esa es la multiplicación de una de las ramas, ¿no? Y aquí abajo, todo esto que ustedes ven aquí es la suma, bueno, aquí está un poquito más, que es lo mismo que decir la probabilidad de defectuoso, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es más simple así. Y listo, bueno, ustedes saben que lo de arriba es una multiplicación, ¿no? El 5% por el 40% el 5% de defectuoso por el 40% de producción, ¿se acuerdan? Y la probabilidad de defecto es toda la suma de las multiplicaciones de las ramas que están aquí. Finalmente esto queda 10 para 19. Bueno, esa es la probabilidad en forma de fracción. Muy bien. No sé si hay una pregunta para dejar ahí la... Bueno, vamos a dejar ahí la clase de hoy. Pero yo necesito que, bueno, para sacarle provecho, que se repase lo que más se pueda. Está ahí la grabación.
Si es que algo no se entendió, la pueden ver nuevamente. Y si vale la pena que, si se entendió esto, por ejemplo, pueden encontrar otro ejercicio aquí. Este sería un tercer ejemplo. Y es lo mismo, si ustedes se dan cuenta de lo mismo. O sea, con que no le tengan miedo, con que uno comprenda bien un ejercicio, todo es lo mismo. Y aquí está el diagrama. Este es otro ejercicio, ¿no? Y listo, bueno, están las respuestas. Acá, por ejemplo, la coma significa ahí. Tengo que cambiar esto, ¿no? Aquí en este ejercicio la comita significa ahí. Pero bueno, ya se entiende, yo creo que sí se entiende. Por acá hay otro ejercicio, fíjense. Otro, ya un poquito más complejo, porque hay tres ramas, hay tres máquinas. Bastante parecido al que ya hicimos, ¿no? Hay tres máquinas en la fábrica. Listo, y ahí están los cómputos, fíjense. Bueno, todo es lo mismo, ¿no? Bueno, esto aquí no. Acá hay otro ejercicio más. Ah, bueno, estos ya son propuestos. Esto lo podemos hacer en clase. Estos dos ejercicios que no están aquí resueltos lo podemos hacer en clase. Bueno, listo. Vamos a tomar la asistencia. Voy a parar aquí la grabación.